Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión formativa. Mi nombre es Alessia Rogay y yo soy la coordinadora de gestión del conocimiento y aprendizaje del proyecto Bridge the Gap 2. Para aquellos que no asistieron a las últimas sesiones, Bridge the Gap 2 es una iniciativa financiada por Europa, coordinada por FIAT, la Fundación Internacional Iberoamericana para Administración y Políticas Públicas, en asociación con 3 agencias europeas de la cooperación para el desarrollo, la española, la italiana y la austríaca, y 2 ONG internacionales, el Foro Europeo de la Discapacidad y el Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo. El objetivo de este proyecto es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad a través de instituciones y políticas más inclusivas y responsables. Este proyecto tiene como objetivo general transversalizar el tema de la discapacidad en la cooperación internacional, y una de las herramientas que está empleando para ello es este ciclo de formación sobre la discapacidad y desarrollo, realizado en el marco de la estrategia de gestión del conocimiento de Bridge the Gap. Estos seminarios online son preparados y conducidos por expertos en las materias tratadas, seleccionados por Bridge the Gap. Las sesiones están preparadas para ser interactivas y también fáciles de compartir, de manera que el conocimiento generado se pueda replicar fácilmente, y cada seminario se realiza también en inglés, francés y en español, como hoy, en sesiones separadas. Ya hemos realizado 4 sesiones de este ciclo. Comenzamos con la introducción a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La segunda sesión fue sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la tercera sesión se centró en el desarrollo inclusivo para la discapacidad, y la última, el mes pasado, fue sobre la gestión del ciclo de proyectos inclusiva y accesible. Para aquellos que se han perdido algunas de esas sesiones, pueden encontrar los vídeos, las transcripciones y los materiales de aprendizaje de cada sesión de este ciclo en el web del proyecto y en nuestro canal también YouTube. Y podéis encontrar ambos los enlaces en el cuadro de este chat. La sesión de hoy es sobre comunicación accesible, y en ella se abordará la importancia de tener en cuenta la discapacidad a la hora de comunicarnos, conociendo las barreras de comunicación que experimentan las personas con discapacidad. Se darán algunos consejos sobre la comunicación con personas con discapacidad, y también el uso del lenguaje inclusivo, las pautas para crear documentos y presentaciones accesibles, y también la accesibilidad en la comunicación online, etc. Proporcionar información clara y concisa dirigida a un público en particular es importante para garantizar que todos los usuarios tengan igual acceso a las informaciones. Por eso la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad proporciona una protección específica a los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluida la accesibilidad de la información y de la comunicación. La Convención establece que las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar del acceso más alto posible a la información sin discriminación por motivos de discapacidad. En lo específico, el artículo 9 de la Convención prevé la igualdad de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y la obligación de identificar y eliminar absolutamente las barreras. Nuestra ponente de hoy es mi colega Carmen Serrano, el técnico de comunicación de Bridge the Gap 2. Carmen tiene experiencia en comunicación de instituciones públicas, empresas privadas y ONG. Ha también trabajado en los centros de formación de la cooperación española de la antigua Guatemala y Cartagena de Indias, así como en la agencia de comunicación Servimedia, especializada en la información sobre discapacidad. También Carmen trabajó en el departamento de comunicación de las empresas del Grupo 11, entre otros.
Bueno, muchas gracias Carmen por dedicarnos su tiempo hoy. Y antes de comenzar, solo un par de consejos técnicos. El seminario tiene subtítulos en directo y los que podéis acceder a través del enlace que está colocado en el cuadro de chat. Y también en el handouts de este chat se encuentran algunos documentos como la guía de accesibilidad de IDDC o la presentación de Carmen de hoy, también la guía de comunicación accesible producida para Bridge the Gap y la nota también de conceptual de esta sesión con todos los enlaces por el material de aprendizaje. Bueno, ahora doy la palabra a Carmen y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alesia. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Carmen Serrano, técnico de comunicación del proyecto, como ya ha contado Alesia, y me alegra mucho de que estéis participando en esta sesión de hoy, porque sinceramente creo que la comunicación es una de las herramientas más potentes que tenemos para la inclusión de las personas con discapacidad. Con pocos recursos se puede conseguir mucho: visibilizar, normalizar, luchar contra la estigmatización, etcétera. Aunque llevo un tiempo trabajando en este ámbito, a mí también me queda mucho por aprender. Así que os pido a todos que no os agobiéis. Aquí, como en todo, se trata de ir incorporando buenas prácticas y mejorando día a día. Eso sí, lo más importante es la actitud, tener ganas de aprender. Y bueno, os pido también paciencia porque es la primera vez que presento una sesión así, estoy tanto rato hablando a una pantalla. Y bueno, como tampoco tenemos mucho tiempo, lo que voy a hacer va a ser introducir el tema y compartir algunas pautas para que podáis ir incorporando la perspectiva de inclusión a la hora de comunicaros. En la nota de concepto de la sesión, también en el formulario de evaluación que os enviaremos después, podéis encontrar varias fuentes de consulta que os servirán para profundizar en el tema. Vale, así que empezamos. Hoy vamos a ver la importancia de la comunicación inclusiva y accesible, lenguaje inclusivo, visibilidad en los medios de comunicación de las personas con discapacidad, algunas recomendaciones para la comunicación inclusiva, cómo incorporar la accesibilidad en nuestras comunicaciones y algunos consejos para la preparación de reuniones y eventos accesibles. Bueno, lo primero, ¿por qué es importante la comunicación inclusiva y accesible? Principalmente porque es una cuestión de derechos, no es solidaridad ni buenismo. A ella se alude en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, concretamente en dos artículos. El primero de ellos es el 9, que trata sobre accesibilidad, y en él se dice que los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones. También en el artículo 21, que trata sobre libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, se hace referencia al hecho de que los Estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan. Dicho esto, un buen comienzo sería el lenguaje. Utilizar un lenguaje inclusivo. Este lenguaje inclusivo debe estar enfocado en la persona. Utilizaremos expresiones como persona con discapacidad o persona con autismo, etcétera, frente a discapacitado, autista, etcétera, ya que esos términos cosifican. Este lenguaje permite hacer énfasis en la persona antes que en su discapacidad y además está alineado con la nomenclatura de la convención. Por eso será por el que nosotros optemos. Luego también hay que huir de eufemismos como personas con capacidades diferentes o personas con necesidades diferentes, etcétera. Y esto es así porque estas expresiones no definen la complejidad de la discapacidad. Todas las personas tenemos capacidades y necesidades diferentes, pero no todas tenemos discapacidad. Y esto es algo en lo que hago hincapié porque a veces
con buenas intenciones se quieren hacer otras, no sé, otras nomenclaturas pensando que quizás discapacidad sea algo despectivo, pero no es nada despectivo, es una realidad, lo recoge la convención y es un término completamente aceptado. O sea que lo mejor, personas con discapacidad siempre, poniendo a la persona primero, ¿vale? También hay que evitar falsas asunciones. Igual, muchas personas dicen con su mejor intención que todas las personas tenemos discapacidad y no es cierto. No, no todas las personas tenemos discapacidad. No, es algo irreal. Todos tenemos capacidades diferentes, es verdad, y necesidades diferentes, pero no todos tenemos discapacidad. La discapacidad es algo más complejo y tal y como recoge la Mundial de la Salud, refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive, ¿vale? Y bueno, también quiero incidir en no estigmatizar. La discapacidad ni se sufre ni se padece, se tiene, ¿vale? Hay que huir de ese tipo de expresiones, de sufrir discapacidad, no, puede, una persona tiene discapacidad y dependiendo de sus condiciones, con su interacción con el contexto y con el medio, podrá estar sufriendo, ¿no? Como cualquier otra persona. Una discapacidad simplemente se tiene. Y luego os dejo un enlace que es el libro de estilo de la agencia Servimedia, en el que podéis encontrar mucha más información sobre el lenguaje a utilizar cuando habléis o escribáis sobre discapacidad, ¿vale? Aquí lo tenéis. Se llama Periodismo Social, el compromiso de la información. Otra cosa muy importante es la visibilidad de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, porque la verdad es que no han ayudado mucho en la visibilización de las personas con discapacidad. Rara vez aparecen personas con discapacidad en pantalla, si no es por su discapacidad, y suelen aparecer además como héroes o villanos. Así que debemos dejar atrás ese dualismo. A mí me encantaría que en una serie sobre adolescentes, por ejemplo, hubiese un chico o una chica con discapacidad, que hubiese presentadores de televisión con discapacidad visible, personajes extra que no sean protagonistas en alguna película o serie con una discapacidad, etcétera. Porque, bueno, la pregunta que aquí os lanzo es que si el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad, ¿dónde están esas personas? Porque por estas estadísticas, de cada 10 personas que vemos en pantalla, al menos una debería tener discapacidad. Y esto, la verdad es que no aparece así reflejado, ¿vale? Y bueno, también hay que hablar con y de las personas con discapacidad con dignidad, sin condescendencia. Como he dicho antes, las personas con discapacidad no son héroes, ni villanas, ni personas por las que sentir pena. Dependerá de cada individuo, igual que cualquier otro tipo de persona, ¿vale? Os dejo un par de enlaces que no tenemos tiempo para verlos aquí, pero sí que me gustaría que le echaseis un vistazo cuando tengáis tiempo, porque son muy interesantes. Uno es una jornada que organizó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y Fundación ONCE, que era sobre la ficción en televisión, series y discapacidad, eh, una trama por desarrollar. Y en ella se aborda la falta de visibilidad y los estereotipos con los que se suele representar a las personas con discapacidad en los medios de comunicación. Y también os dejo un artículo que apareció en la revista digital Somatens, que se llama Puedo pero no quiero, y que alude también a ese concepto de representar a las personas con discapacidad como héroes y que siempre tengan que superarse, siempre tengan que dar el 200%. Ahí es un artículo muy interesante, un punto de vista crítico y creo que os va a resultar interesante su lectura. Y bueno, me gusta, he querido hacer hincapié aquí porque es verdad que la televisión y el cine, las series, etcétera, son altavoces extraordinarios para conseguir la normalización y por eso es muy importante el uso que en ellos se haga de la representación de este colectivo. Ahora me gustaría también indicaros rápidamente algunas recomendaciones para cuando os relacionéis con personas con discapacidad. Hay muchas más que están indicadas en la guía de comunicación inclusiva del proyecto de Bridging the Gap,
Esta guía de momento está en inglés, está subida en nuestra página web. La traducción en español la tendremos próximamente. Y de todas formas, si la queréis consultar, bueno, ahí podéis acceder a ella y también una vez que os mandemos todos los materiales con el formulario de evaluación, os indicaremos cómo acceder a la guía, ¿vale? Bueno, pues a modo general hay que tener en cuenta llamar a las personas por su nombre. Eso es súper importante, porque a veces nos perdemos en la terminología y, y preguntamos a las personas, ¿cómo prefieres que te llame persona con discapacidad, con diversidad funcional, etcétera? Y al final nos olvidamos su individualidad como persona. Antes que un niño con silla de ruedas o con movilidad reducida es Paco o Javier, por ejemplo, ¿vale? También tenemos que dirigirnos a las personas con discapacidad como con el resto de personas, hablándoles directamente, aunque tengan intérpretes, ¿vale? Utilizar un tono de voz normal, sin ser condescendiente ni hablando en voz baja. Preguntar antes de ofrecer ayuda y esperar hasta que acepte nuestro ofrecimiento, siguiendo las instrucciones de estas personas. También hay que ser paciente para que hagan o digan cosas. Tenemos que dejar que la persona sea quien marque el ritmo al hablar y al hacer las cosas. Y, y luego ya unas recomendaciones un poco más específicas, por ejemplo, para llamar la atención de personas sordas o con problemas de audición, podemos agitar la mano frente a ella o tocarle el hombro. Al hablar con una persona con discapacidad auditiva, también tenemos que tener la boca despejada, pues no estar comiendo ni con la mano delante, fumando, mascando chicle, etcétera, para que nos pueda leer bien los labios si lo necesita. En el caso de las personas ciegas, tenemos que identificarnos y nombrar al resto de personas que nos acompañan, indicar también si nos movemos de un lugar a otro, si entramos y salimos de la habitación, etcétera. Tenemos que formular frases simples y repetirlas si es necesario cuando hablemos con personas con discapacidad intelectual. En el caso de personas de talla baja o usuarias de sillas de ruedas, tenemos que ponernos a la altura de sus ojos y lo ideal sería inclinarnos un poco sin llegar a arrodillarnos o si no, también podemos, si tenemos espacio, echarnos un poquito para atrás, retroceder para que no tenga que levantar el cuello demasiado esta persona. Y bueno, también quiero recordar que los perros guías son animales de trabajo, no son mascotas, así que no debemos distraerlos de ningún modo cuando lleven puesto el arnés. Es verdad que a veces mucha gente se acerca a acariciarlos y como un gesto amable, pero son perros que están trabajando, no son mascotas, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora voy a dar una serie de consejos sobre cómo incorporar la accesibilidad en nuestras comunicaciones. Es la parte un poco más larga, ¿vale? Lo he dividido en 5 apartados, cada uno de ellos con otros subapartados. Y bueno, vamos a tratar los documentos principales, ¿no? Documentos digitales accesibles, presentaciones, materiales impresos, las páginas web y redes sociales. Bueno, comenzamos por una de las herramientas más usadas, que son los documentos digitales accesibles, que en este caso sería Word, el procesador de texto. Y bien, aquí lo más importante es utilizar estilos de formato como título, subtítulo 1, subtítulo 2, etcétera, en lugar de atributos de texto, que serían las mayúsculas, cursivas, negritas, subrayado, etcétera, para estructurar el documento y facilitar la navegación. Esto es así porque facilita mucho la lectura a quienes utilicen lectores de pantalla. Así sabe en todo momento en qué apartado está navegando por el texto. También hay que utilizar fuentes sin serif, que son más fáciles de leer, y con un tamaño de fuente de al menos 12 puntos. Las fuentes sin serif, para quienes no lo sepáis, son las que no tienen la rayita, esta tipo la Times New Roman. Sería, por ejemplo, una fuente sin serif, la más conocida, sería Arial, pero también puedes utilizar Calibri, por ejemplo. ¿Vale? Luego hay que justificar siempre el texto a la izquierda, facilita la lectura.
y no dividir palabras, añadir texto alternativo a todas las imágenes y logotipos de los documentos con una breve descripción del contenido. Y, por ejemplo, en las imágenes decorativas, una opción que hay para indicar que no hace falta describirla porque es simplemente un recurso decorativo. Una solución es poner comillas, como os indico ahí entre paréntesis en el campo del texto alternativo, abrir y cerrar comillas. De esta manera, los lectores lo que hacen es que se saltan directamente esa imagen, no la rastrean. En la imagen que tenéis ahí debajo podéis ver cómo se añade el texto alternativo a una imagen de Word. Simplemente, bueno, tendríais que pinchar en la imagen con el botón derecho, os saldría añadir texto alternativo y aquí se os desplegaría lo que veis en pantalla de este recuadro con el título y la descripción, donde podéis indicar el contenido de la imagen. Y bueno, una de las mejoras que han tenido los procesadores de texto en los últimos años es la opción de comprobar accesibilidad, que bueno, esta opción permite revisar si se nos ha quedado, por ejemplo, algún texto alternativo pendiente, haya algún estilo que no hayamos marcado, etcétera. Para acceder a ella tenéis que iros al botón revisar que encontráis en la barra de menú y os saldrá directamente la opción comprobar accesibilidad, clicáis ahí y os hace todo el escaneo por el documento diciéndoos las partes de accesibilidad que podéis mejorar. ¿Vale? Y bueno, ya por último, con respecto a los documentos de texto en Word, muchas veces estos documentos luego se acaban convertidos en PDF y tenemos que velar también porque ese PDF sea accesible. Bueno, esto es un proceso también que nos llevaría más tiempo, entonces os dejo simplemente el enlace aquí de crear archivos PDF accesibles de la página de soporte de Microsoft Word, de Microsoft Office, perdón, donde encontraréis información completa sobre cómo crear estos archivos a partir de la versión de Office de Word. ¿Ok? Vale, pasamos ahora a las presentaciones. Y en el caso de las presentaciones orales, también hay una serie de pautas para hacerlas más accesibles. Por ejemplo, una sería presentar solo una idea por diapositiva, con un máximo de 6 viñetas. También hay que justificar, esto es un poco aplicable a todas las veces que trabajemos con texto, justificar el texto a la izquierda, ¿vale? Hay que describir todos los dibujos, fotografías y gráficos utilizados. Si estamos proyectando una fotografía, no sé, de una madre con un hijo, pues indicar, en esta imagen de la madre con el hijo podéis ver tal. Hay que describirlo siempre para que todas las personas tengan esa información, ¿vale? También hay que utilizar un buen contraste entre las letras y el fondo, dejar suficiente tiempo para que las personas puedan leer cada elemento visual y ofrecer, si es posible, una versión electrónica de la presentación a quienes usen lectores de pantalla y la hayan solicitado previamente. En cuanto a los materiales impresos, vamos a explicar los tres más comunes, que son el texto ampliado, la lectura fácil y el braille. El texto ampliado es simplemente, como su nombre indica, hacer el texto original de la publicación o el documento que tengamos un poco más grande. Aquí es importante que utilicemos un papel que sea mate, blanco, o si no, un amarillo clarito, para ofrecer un buen nivel de contraste y que no haya tampoco ningún destello que pueda dificultar la lectura a las personas con baja visión. En este formato hay que evitar el uso de columnas y utilizar viñetas en las tablas de contenido. Como siempre, utilizar fuentes sin serif y el tamaño recomendado sería de al menos 16 puntos. Y utilizando un papel que pese lo suficiente para evitar transparencias. ¿Vale? Lo principal es que, bueno, este tipo de formato va destinado a personas con baja visión
pero que no necesitan leer en braille o con lectores de pantalla. Entonces, lo que tenemos es simplemente que facilitar la lectura del otro formato ordinario. Lectura fácil es una técnica de escritura accesible que permite a las personas con discapacidad intelectual y también a otros colectivos como personas con capacidad de atención limitada mejorar el acceso a la información de una manera más comprensible. Bueno, hay una guía de Inclusión Europe que se llama Información para Todos, las reglas europeas para hacer información fácil de leer y comprender, donde podéis encontrar toda la información completa sobre cómo escribir un documento de lectura fácil. Y en cuanto al braille, cuando necesitemos enviar un documento a imprimir en braille, hay que tener en cuenta que estas impresiones son más extensas que las de un texto común. Aproximadamente sería el triple de páginas. Para enviar el documento a imprimir hay que eliminar las imágenes y gráficos porque no tienen traducción al braille, pero sin embargo no es necesario eliminar la tabla de contenido. Y luego como dato deciros que hay impresoras en braille que permiten imprimir a doble cara, pero lo recomendado es imprimir solo por una cara, porque ha sido lo que se ha venido haciendo tradicionalmente y a lo que las personas usuarias de este sistema de lectura están más acostumbradas. No obstante, como siempre, lo mejor es que le preguntemos directamente, porque quizás la persona no le importe o incluso prefiera tener el texto a doble cara y así tener un menor número de páginas. Bueno, pasamos ahora a la accesibilidad web. Comentaros que el estándar de accesibilidad mínimo que se utiliza actualmente es el 2.0 nivel AA. ¿Vale? Este es el nivel que está marcado por el consorcio World Wide Web, el W3C. No obstante, si nuestra web no cumple con este estándar, pero queremos mejorar en cierto modo su accesibilidad, podemos modificar algunos parámetros para obtener una mejor accesibilidad de nuestra web. Así, por ejemplo, podemos utilizar una estructura de navegación clara en toda la web, incluyendo botones de navegación principales en la parte superior y en la inferior, indicar en todas las páginas el lugar donde se sitúa el usuario y mostrar el menú de navegación del sitio. También hay que seleccionar colores con alto contraste para facilitar la lectura. Aquí os he dejado la página Contrast Checker, que es un muy buen recurso porque en ella podéis marcar combinación de colores y os dice si el contraste que estáis utilizando es el adecuado o no. Igual que lo utilizáis aquí en web, os vale para cualquier otro documento que creéis. Es una página muy fácil de usar y muy interesante. Bueno, igualmente hay que tener unos fondos de pantalla en nuestra página web que sean sencillos y con un alto contraste. Hay que evitar incluir también muchas imágenes gráficas, ya que todas deben llevar un texto alternativo explicando el contenido y si no nos perderíamos contacto texto alternativo, los lectores de pantalla pues les dificulta también la lectura a una persona que los utilice porque estaría continuamente leyendo textos alternativos. Y bueno, también hay que utilizar contactos por correo electrónico o por teléfono como alternativa a los formularios web. Pasamos ahora a las redes sociales, que bueno, a diferencia de las páginas web, que sí que pueden desde su origen diseñarse de manera accesible, las redes sociales no fueron diseñadas así que suelen tener diseños que no son completamente accesibles y en los que no se puede intervenir. De todas formas, se ha mejorado la accesibilidad en los últimos años y al igual que hacíamos con la web, se pueden cambiar algunos parámetros para mejorar su accesibilidad. Por ejemplo, en Twitter, desde hace unos años, permite habilitar la descripción de imágenes. Para ello, tenéis que entrar en la pestaña de configuración y privacidad, en el menú desplegable del perfil, hacer clic en accesibilidad, en la lista de configuración
marcar la casilla, escribir descripciones de imágenes y darle a guardar cambios. Una vez que hacéis esto, cuando redactéis un tweet, os aparecerá, redactéis un tweet y añadáis una imagen, os aparecerá bajo la imagen un campo llamado añadir descripción, en el que al hacer clic os permite escribir una breve descripción de unos 240 caracteres explicando el contenido de esa imagen. De todas formas, si necesitáis más información sobre este tema, igualmente la encontraréis en la guía de Bridging the Gap que os he indicado y también en la página helptwitter.com hay un apartado llamado Cómo publicar imágenes accesibles, donde os explican los dos sistemas, el sistema web y el sistema de dispositivos móviles. Estas capturas de pantalla que os he compartido son para la versión web. Para la versión móvil es un poco diferente, pero bueno, es muy fácil, igualmente está ahí explicado. Facebook, en cambio, sí que tiene una función que añade un texto alternativo de manera automática. Lo que pasa que muchas veces este texto que nos genera no es muy apropiado o no describe lo suficientemente bien el contenido de la imagen. Así que en los últimos años también ofreció la posibilidad de editar el texto automático en la versión de facebook.com para ordenadores. Vale. Esta descripción se puede hacer, como veis aquí en la imagen de pantalla. Tenéis que, al subir una imagen, pinchar en editar foto y en la columna de la izquierda nos aparece donde os he marcado en el texto con el número 1 en el recuadrito este en rojo, la opción de pinchar en texto alternativo. Ahí se os despliega este campo que os aparecerá con un texto alternativo por defecto, el que hace de manera automática, y ese texto lo podéis editar. Aquí colocáis la descripción que veáis conveniente y una vez que lo tengáis le dais a guardar. Sería simplemente eso. De todas formas, me gustaría recordaros también que este texto alternativo solo está disponible para imágenes. No funciona ni en GIF ni en vídeos. ¿Vale? Pero sí que a los vídeos se puede añadir subtítulos a través del botón, perdón, se me ha saltado aquí, del botón sería añadir vídeos y bueno, al añadir el vídeo os saldrá la opción CC para añadir subtítulos y ahí podréis añadir la transcripción del vídeo que subáis. De todas formas, os he dejado las instrucciones aquí. Podéis pinchar y acceder a toda la explicación completa. Igualmente encontraréis más información sobre la accesibilidad en Facebook, en la página que os enlazo aquí. Y pasamos por último en YouTube, que también nos permite la opción de añadir subtítulos generados automáticamente o también a partir de un archivo de transcripción o añadir unos subtítulos propios. La opción la encontraréis en el gestor de vídeos, pinchando en el botón añadir nuevos subtítulos, que encontráis aquí marcado. Y nada, estos dos botones, enlaces que os he dejado, perdón, os explica cómo subir los archivos. Uno sería a través de un archivo que nos hayan pasado previamente y el otro sería que lo podemos subir nosotros y escribir directamente y dándolo en línea. Lo que sí es importante para el subtitulado, no solo de YouTube, sino cuando tengáis que añadir subtítulos a un vídeo, aprovecho aquí para contarlo, es tener en cuenta una serie de consejos, que serían los siguientes. Como siempre, la tipografía debe ser sin serif, con un tamaño de fuente entre 18 y 22 puntos, espacio simple, 35 caracteres por línea y un máximo de 2 líneas en pantalla. El tiempo de exposición del texto debe ser entre 12 y 19 caracteres por segundo, que serían unas 150 palabras por minuto. Las palabras no pueden separarse. Las líneas pueden separarse cuando haya puntos, conjunciones o pausas que haga el personaje cuando habla. Y también el texto debe estar centrado y situarse en la parte inferior del vídeo. Si hay algún otro contenido en esta ubicación, lo pasaríamos a la parte superior.
También es importante que haya siempre un suficiente contraste del texto con el vídeo para que sea legible. Por eso se recomiendan los colores blanco, amarillo, verde o cian sobre fondo negro, son los más recomendados. En caso de haber más de una persona hablando, cada una se diferenciará con un color distinto e identificativo. Y también en el caso de que haya efectos sonoros, se deben indicar mediante una descripción entre paréntesis. Vale. Y ahora ya, por último, no sé si tenéis alguna duda hasta el momento, ¿queréis resolverla o pasamos a la parte de reuniones y eventos? Eh, bueno, en la de reuniones y eventos, mm, lo que me gustaría es daros algunas pautas para cuando tengáis que celebrar alguna reunión de este tipo y haya personas con discapacidad en la audiencia o entre los ponentes y asistentes, o simplemente incorporarlo como buena práctica, porque al final la accesibilidad es algo que beneficia a todo el mundo. La accesibilidad universal no es algo exclusivo de las personas con discapacidad, es una mejora que beneficia a toda la sociedad. ¿Vale? Así que lo ideal sería tener en cuenta que hay que elegir un lugar accesible y como buena práctica deberíamos enviar siempre formularios de inscripción accesibles, por ejemplo de Google, Jotform, Microsoft, todos ellos ofrecen ahora la posibilidad de construir formularios accesibles y que se pueden enviar a los potenciales asistentes y en ellos establecer campos en los que indiquen las necesidades de accesibilidad en cuanto a las instalaciones del lugar y también del material accesible que puedan necesitar. Y en este formulario lo ideal sería facilitar también información sobre el lugar de celebración, así como el nivel de accesibilidad, indicando cómo llegar hasta él, transporte público, otras opciones de transporte accesible, qué tipo de asistencia se le puede prestar, etcétera. Bueno, a modo general, las características de un lugar accesible para eventos sería contar con una entrada lo suficientemente ancha. Esto sería para que puedan entrar bien las personas con sillas de ruedas que tengan un tamaño más grande del estándar. Y también hay que tener en cuenta, en el caso de que necesitemos mesas o para el café o para los ponentes, que estén a una altura adecuada para los usuarios de sillas de ruedas y las personas de talla baja. Igualmente, la sala tiene que ser lo suficientemente ancha, porque tenemos que tener en cuenta que en un evento en el que vaya a asistir personas con discapacidad, normalmente contaremos con asistentes personales, podemos contar también con perros guías, tendremos intérpretes, así que el espacio normalmente será más grande que el estándar. Y también hay que tener en cuenta que el espacio de las sillas de ruedas es más grande que un asiento común. ¿Vale? Luego hay que eliminar también las barreras u objetos que puedan obstruir el paso a las personas con movilidad reducida. Me he olvidado de incluir también a las personas con baja visión o personas ciegas. Tratar de eliminar bolsos, una silla mal colocada, etcétera, para evitar que se puedan tropezar. Y otra recomendación es que la sala cuente con un sistema de bucle magnético. Esto permite a las personas con discapacidad auditiva escuchar con claridad y sin ningún ruido en el ambiente que pueda distraerlas. También, en el caso de que la sala no sea completamente accesible, pero se puedan realizar adaptaciones, tenemos que tener esto en cuenta y incorporar una rampa temporal, si podemos, en el caso de que no podamos encontrar una que ya la tenga incorporada. Luego, esta rampa debería contar con una inclinación que sea adecuada para permitir el paso de las sillas de ruedas. Porque muchas veces
hay rampas, pero son rampas con mucha pendiente y no son fáciles para circular por ahí una persona de manera autónoma. Vale. También muy importante es contar con una entrada común para todo el mundo. Hay salas que te dicen, o recintos, edificios, que sí que son accesibles, pero a lo mejor la entrada del accesible, que tiene rampa, es la que lleva el montacargas, la que utilizan los operarios y no las personas que asisten a un evento. Esto marca una distinción que no es adecuada y hay que huir de eso. Por eso lo ideal es siempre que todas las personas entren por la misma puerta. Previamente al evento es bueno que elaboremos una lista de control donde hagamos un checklist de accesibilidad para ver si está todo en orden y también visitar el lugar de celebración previamente. Esto sería recomendable visitar de nuevo el lugar unas horas antes del inicio del evento, incluso el día de antes, para evitar, como decía antes, pues que haya objetos mal colocados, algo que obstruya el paso, etcétera. Luego, el lugar del evento debería incluir también letreros visibles, legibles y comprensibles que faciliten el movimiento de los asistentes y estos letreros deberían tener las letras grandes, colores con alto contraste, etcétera. Y también contar con ayuda de imágenes y símbolos si es posible. Una serie de recomendaciones para hacer durante el evento de reunión es, en primer lugar, hacer una breve intervención para indicar de manera general dónde están ubicadas determinadas instalaciones del recinto, por ejemplo, los baños, la cafetería, la puerta de salida, de emergencia, etcétera. También recordar la programación del evento, a qué hora tendrá lugar la pausa, la duración, etcétera. También es muy importante reservar asientos cerca de las puertas para las personas con movilidad reducida y asientos delante, cerca de los ponentes, para las personas con discapacidad auditiva y visual. Hay que situar también en un espacio con buena visibilidad al intérprete de lengua de signos para que se le pueda ver fácilmente. Y si hay personas con discapacidad intelectual que vayan a hablar como ponentes, debemos procurar que ellos hablen primero. En el caso de las presentaciones que acompañen a las intervenciones, hay que tener en cuenta las recomendaciones de accesibilidad que mencionaba antes en el apartado presentaciones, como por ejemplo describir las imágenes. Y luego ya por último, una buena práctica al terminar cualquier evento es hacer una evaluación y difusión post-evento. La evaluación serviría para identificar dificultades y sugerir mejoras de cara a futuras reuniones. Y además de eso, habría que hacer algún tipo de difusión de materiales clave relacionados con el evento en diferentes formatos. Se podría enviar pues un texto, por ejemplo, en lectura fácil, audio si tenemos del evento, vídeos subtitulados, todo el material con el que contemos. Y yo pararía aquí. Sería ya todo lo que tenía que contaros. Hay muchas cosas más, pero como comento, daría pues, para muchas sesiones y tampoco quiero agobiar. Entonces tenéis unas pautas principales para que empecéis a investigar en este ámbito y os animo a ello. Alessia os ha compartido una gran cantidad de materiales muy interesantes, recursos donde encontraréis más información para profundizar en el tema. Cualquier duda también podéis escribirme un correo electrónico, indicarlo en el formulario que os enviamos de evaluación, lo que queráis. Así que, bueno, paro aquí la presentación de hoy y os doy la palabra si tenéis alguna pregunta, comentario, sugerencia, lo que queráis. Muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias Carmen por esta presentación muy interesante. Me gustó mucho porque muy técnica y había muchísimos consejos y pautas técnicas interesantes para organizar eventos y también para comunicar en diferentes lugares. Bien, imagino que hay también otras preguntas desde los participantes. Los participantes, si quieres, podéis escribir vuestras preguntas en el cuadro de chat aquí o también podéis levantar la mano y yo le daré directamente la palabra para que preguntéis a Carmen. Y hay, Carmen, hay ya un par de preguntas y la primera es de Soledad Torres y te la escribo aquí en el chat porque probablemente la vas a, si la puedes leer. Vale. Vale, sí, Soledad pregunta cómo trabajar comunicación inclusiva en contextos de analfabetismo o analfabetismo funcional. Bueno, Soledad, yo creo que aquí con lo del analfabetismo, eh, lo principal es de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que lo bueno de la comunicación inclusiva es que con muy pocos recursos se pueden obtener grandes resultados. Y, por ejemplo, para mí es muy importante todo el tema del lenguaje, de cómo nos dirigimos a las personas. Eso ya es comunicación inclusiva. No hace falta que estemos siempre recurriendo a la técnica de, hay que añadir un texto alternativo, tal. No, igual esa persona no lee, pero sí es importante que a esa persona le hablemos con respeto, no la infantilicemos, eh, hablemos de tú a tú con dignidad, utilicemos una nomenclatura adecuada para referirnos a ella, pues eso, las recomendaciones que habíamos dado para la hora de dirigirnos a esa persona, pues si es una persona sorda que no nos tapemos la boca al hablar o si es una persona ciega que, que describamos quiénes somos, quiénes nos acompañan, cualquier movimiento extraordinario que se produzca en la sala, ese tipo de cosas. A mí me parece que eso es súper importante y eso es para todas las personas, da igual el nivel cultural o el nivel de estudios. No sé si he respondido a tu pregunta o si necesitas que te dé alguna aclaración más. Y si Cualquier quieres, cosa me puede dices. también levantar la mano y preguntar más. Ujú. Tengo también una mano de María Eugenia. Y María Eugenia, te voy a abrir el micrófono, así puedes directamente hablar y hacer tu pregunta a Carmen. Ahora, Hola María Eugenia. Perdón. Buenos días. Hola, Carmen, desde la República Dominicana. Tenía Buenos dos días. preguntas, más Ujú. bien. Uno, en primer lugar, darte las gracias. Excelente todo. Mi pregunta es con relación a las personas con discapacidad visual. Si tú tienes algún tic especial, realmente es muy difícil transmitir, entre comillas, comunicación a una persona que no puede ver lo que le estás dando en una capacitación. Y lo segundo es si la documentación, si esta documentación de esta formación que se está llevando a cabo hoy puede ser dada a otras personas, por ejemplo, en nuestro caso, en República Dominicana, si tenemos que dar cualquier formación, si es posible utilizar la documentación que usaste hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, María Eugenia. Bueno, lo primero, la documentación, por supuesto. Lo que queremos con este webinar es transversalizar todo el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Así que cuantas más personas reciban los materiales, quieran informar, los lean, los compartan, mejor. Estupendo. Estamos encantados de que eso pase porque además es el objetivo de la gestión del conocimiento del proyecto y el objetivo en concreto de estos seminarios online. Así que por ahí estupendo que lo difundáis a todo el mundo que queráis. Y luego para responder a la otra pregunta, bueno, las personas ciegas
no creo que sea tan difícil de transmitir la comunicación. Por ejemplo, un arma muy potente es la voz. Todo el tema, como mencionaba anteriormente, del lenguaje, de utilizar un lenguaje correctamente eh, pues sí, inclusivo, la forma de dirigirnos a esas personas, pues eso, sin paternalismos. La actitud es muy importante en la comunicación. Como te decía, no es tanto técnica como ser una actitud proactiva, inclusiva, hablando a las personas de tú a tú. Eso es súper importante. Y ahí da igual si la persona es ciega o no, o sea, eso, está recibiendo esa comunicación del mismo modo. Y luego también es muy importante todo el tema que hablábamos de hacer unos textos accesibles. Normalmente las personas con discapacidad visual se ayudan de los lectores de pantalla y para esto facilita mucho que sigamos las instrucciones que os he puesto ahí. Es verdad que no las he descrito en detalle porque es mucho más amplio, pero bueno, sí que siguiendo esas pautas sobre cómo hacer un documento Word accesible, tener una estructura clara, añadir textos alternativos, etcétera, eso facilita mucho la lectura a las personas con discapacidad visual. Así que sí que creo que se pueden hacer grandes cosas. De hecho, para eso está la comunicación inclusiva y accesible, pues para incluir a todas las personas sin importar su discapacidad. Espero que te haya ayudado mi respuesta y de todas formas, si tienes alguna otra pregunta, pues te abrimos el Muchísimas micrófono. gracias, Carmen. Y sí, Carmen, tenemos muchas preguntas y tenemos manos levantadas y también preguntas en el chat box. Voy a escribir a leer una otra pregunta eh, em, en Skype. Si puede leerla, por favor, Carmen. Sí. Hay que ser preciso en las medidas pendientes y abiertas. ¿Hay medidas mínimas? Y No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo medidas mínimas? Ah, vale, per- supongo que se la, refiere a las rampas. Sí, perdón, la pregunta la ha hecho Cristian y si sí, quieres también levantar la mano para explicar un poco más, si no, toda sí. la palabra, Carmen. Sí, hola Cristian, supongo que te refieres a las rampas. Sí que hay unas medidas, ahora mismo no tengo el dato, en las páginas los documentos que os hemos compartido hay muchos más datos sobre especificaciones técnicas. De todas formas, si necesitas algún dato en concreto, al finalizar la sesión me puedes dejar la pregunta, enviar un correo electrónico y lo puedo consultar y enviártelo, pero sí que hay unas medidas mínimas establecidas, eso está todo legislado. Gracias, Alesia. ¿Otra pregunta? Y vale, hay otra pregunta de Mónica, eh, te la escribo aquí, es una pregunta sobre herramienta por la discapacidad intelectual. Ujú. Sí, se usan las mismas herramientas para personas con discapacidad intelectual. Eh, Imágenes, lectura fácil. O sea, si, no, si entiendo bien, quiere decir si las personas con discapacidad intelectual utilizan herramientas adaptadas. Y sí, como he comentado anteriormente, hay un formato específico que sería el de lectura fácil, que va destinado especialmente a las personas con discapacidad intelectual porque describe los conceptos de manera más sencilla y es más fácil de comprender. Y ese sería como el estándar más utilizado. Claro, esto es cuando hablamos de textos. Por ejemplo, en un texto que añadamos a redes sociales, etcétera, ahí ya igual podríamos eh, utilizar el mismo tipo de escritura a la hora de comunicarnos. Pero claro, esto le llegaría a todo el mundo, entonces es cuando no se suele utilizar. El texto de lectura fácil se suele utilizar en formatos impresos, también en, por ejemplo, en páginas web específicas, etcétera. Ya para comunicaciones más generales, a no ser que tu público
sí que sea en su mayoría personas con discapacidad intelectual, no se suele utilizar. Pero como un buen material destinado específicamente sería la lectura fácil. ¿Sí, Vale, Alicia? bueno, Ujú. muchísimas gracias y tenemos otra pregunta y te la voy a escribir en el chat, pero quiero también invitar a los participantes a levantar la mano y a hablar directamente eh, para explicar mejor lo que quieres Ujú. preguntar a Carmen. Sí. Y la otra pregunta es de Mariana. Ujú. Vale. Vale, Mariana Goday, de la Agencia de Accesibilidad de Uruguay. Pregunta si tenemos recomendaciones de accesibilidad para Instagram. Pues no, la verdad que no tengo ninguna que comentarte ahora así rápidamente. Lo principal sería describir la imagen, o sea, sería como la recomendación general. Yo no he tratado este tema aquí en específico porque nosotros, por ejemplo, en Bridging the Gap, de momento hemos optado por no utilizar Instagram. Sabemos que es una red social muy utilizada, la más utilizada actualmente, pero la base de esta red social es la imagen. Pocas veces se complementa bien con el texto, entonces mm, resulta un poco, no sé cómo decir, igual complicada de utilizar. Evidentemente, si se quiere hacer accesible, lo mejor es describir la imagen, lo que está pasando en la imagen. El texto que se añada a la imagen de Instagram sería meramente descriptivo y no sería un texto que complete la imagen, sino que la describa. Esa sería la base. Se me ha olvidado comentaros, pero en los materiales que hay indicados en la nota conceptual está indicado que hay un manual muy bueno sobre el uso de la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad en la comunicación digital que editó la ONG CBM y ahí encontraréis información completa sobre cada red social, paso a paso, cómo hacer la comunicación más accesible. Vale, siguiente. Vale, bien. Y muchas gracias por esta respuesta. Creo que es un tema muy interesante, los temas de la red social y la nueva tecnología, esta comunicación para hacerla accesible es una challenge, yo creo. Puede encontrar también una otra pregunta en el chat. Esta pregunta es de Marco. Sí, a ver, vale, Marco comenta, quiere saber que la parte de comunicación inclusiva, específicamente para personas con discapacidad visual y auditiva, ¿cómo se pondrían, aparte de los textos en audio y lengua de señas, además del braille, qué otro formato se puede utilizar para una mejor accesibilidad? Eh, mm, pues yo creo que es que aquí ya estaría todo, porque si añades audio, lengua de señas, braille, personas con discapacidad visual, bueno, si es discapacidad visual y no es ceguera, se puede utilizar el texto ampliado, como he comentado anteriormente, que sería simplemente hacer el texto común un poco más grande, el tamaño de letra, eliminar gráficos complicados, columnas, etcétera. Y, y luego para discapacidad auditiva, mm, pues igual con la descripción, sí, estaría la lengua de señas y el texto, el subtitulado en directo, el live captioning, es como tenemos aquí en esta sesión, es una herramienta muy buena porque permite a las personas sordas que sigan lo que se está hablando durante el vídeo y se puede utilizar también no solo en vídeos, sino también en conferencias, por ejemplo, cuando hagamos eventos y etcétera. Y además es algo que facilita, como todo, no solo para las personas con discapacidad auditiva, sino para todo el mundo, igual personas mayores o otro tipo de personas que tengan cualquier otro tipo de dificultad, pues al final es una herramienta más en la que apoyarse para seguir lo que se está tratando. Entonces sería la otra recomendación que haría y con eso ya estaría prácticamente
todo. Sí. ¿Alguna otra Muchísimas pregunta? gracias, Carmen. Tenemos Esther que levantó la mano, entonces Esther te voy a abrir el micrófono. Puedes hablar, Esther. Muchas gracias. Vale, veo. Hola, Esther. Hola. Y vale, Hola. creo que tenemos... ¿Aló? Creo que Mm, tenemos, te invito a Esther a escribir tu pregunta y creo que tenemos algunos problemas de conexión. Y hay ah, otra pregunta, Carmen, que te escribo sí. siempre en el chat, una pregunta de justo. Ujú. Vale. Vale, comenta si tenemos alguna referencia sobre el tema en lengua de señas. Sobre el tema me imagino que es el tema en general, ¿no? Todo el tema de la comunicación inclusiva que se pueda traducir a señas. Mm, tendría que investigar. Tendría que haber algún vídeo en el que esté grabado, pero claro, no sé si incluye todos los puntos que hemos tratado hoy. Seguro que hay material, seguro que si acudimos a asociaciones de personas sordas, por ejemplo la Asociación Europea, tienen material que hable sobre este tema, pero como te digo, no lo tengo recopilado todo ese material en los puntos que hemos tratado hoy. De todas formas, si quieres, déjanos tu correo electrónico y tratamos de buscar esa información y enviártela, porque seguro que hay material y que lo han trabajado específicamente las asociaciones. Gracias, Alesia. ¿Otra pregunta? Y vale, no tenemos otras preguntas y me parece en el chat. Voy a revisar un rato y voy a dar un par de minutos para reflexionar en la presentación si tienes otras preguntas de hacer a Carmen. Y volvemos en un rato. Vale. Hola, Alesia. Veo que Esther ha dejado su pregunta y bueno, ella pregunta que enseña Ah, sí, diseño. vale. Sí, perdón. Veo que comenta que enseña diseño pedagógico de materiales multimedia a alumnos de pedagogía y que le alegra ver que tienen en cuenta la mayoría de nuestras sugerencias. Así que, bueno, por ahí estupendo, me alegro mucho de que ya se esté trabajando ese tema, además desde la educación, que es algo fundamental. Y luego continúa Esther diciendo que el problema que se encuentra es que se les llenan las pantallas cuando quieren universalizar con lenguaje de signos, pictogramas, lectura fácil, etcétera. Se le llenan las pantallas, ¿en qué sentido? Supongo que sí que quieres decir que tus materiales ocupan más espacio que el resto. Bueno, eso supongo que para ti puede parecer un poco más complicado o tener la, la imagen de la pantalla con más elementos, pero bueno, la verdad que es una buena práctica y me alegra que lo estéis utilizando. Lo que sí comentas de priorizar alguna opción o descartar, yo creo que lo fundamental es tener en cuenta la audiencia y el tipo de características que tenga. Eh, no sé, el uso de pictogramas es muy útil para personas con discapacidad cognitiva. Eh, luego, no sé, lectura fácil, igual, es que
depende de la audiencia. Evidentemente, si estás utilizando una pantalla, habrá que priorizar lo visual, pues por ejemplo los pictogramas. Si es una conferencia, por ejemplo, lo ideal sería pues el lenguaje de señas si las personas lo necesitan, son personas sordas que utilicen lengua de señas. Y si hay algún folleto en la sala, que se entregue en lectura fácil a la audiencia. Igual los libros, si pueden tener materiales pedagógicos en lectura fácil. Más que priorizar sería tener en cuenta el contexto en el que estemos y luego los destinatarios. Eso sería lo fundamental. No sé si he respondido a tu pregunta, Esther. Si necesitas que complemente algo más, puedes volver a escribir. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Y vale, te dice gracias también a Esther. Y solo porque estoy viendo que algunos tenías un poco de problemas con el audio y hay también vas a recibir entre mañana un correo con la grabación de esta sesión. Entonces, lo siento mucho si tenías problemas para seguir esta sesión, pero puede ver otra vez la grabación de esta sesión desde mañana, que vamos a enviar un correo de seguimiento con la grabación de esta sesión. Vale, yo no leo otras preguntas, no sé si tú lees otras preguntas, Carmen, pero no creo porque tenemos el mismo chat. Perdón, Alesia, veo una de Mario que habla de cómo ayudar en los casos de personas sordociegas. Y bueno, me gustaría comentar que es verdad que no hemos tratado hoy esta discapacidad en concreto, porque como os decía, era una presentación general, hay mucha más información en la que profundizar. Y en el caso de las personas sordociegas, por ejemplo, habría que tener en cuenta, si volvemos a la parte de cómo comportarnos con personas con discapacidad, que estaba aquí al principio, sería hacer un tipo de combinación entre el tipo de comunicación que hacemos con las personas. A ver, ¿a dónde estaba? Perdón. Bueno, en estas recomendaciones habría que coger recomendaciones que aludan a personas con discapacidad auditiva y personas ciegas. Sería lo ideal. Entonces, pues habría que hacer una combinación de eso y luego es muy importante tener en cuenta el tacto. Normalmente, como se trabaja en estos temas, hay un intérprete que traduce, la persona sordociega se comunica por lengua de señas con esta persona, por el tacto, y lo que esa persona dice, esa comunicación, se traduce luego a la audiencia. Sobre este tema también en la guía de Bridging the Gap hay una indicación y unas referencias a las que podéis acceder. Como decía, siento no poder ayudar más en este caso tan específico, pero esto era una introducción más general lo que queríamos hacer hoy para que, bueno, luego vosotros podáis ir incorporando este tema y profundizando en las necesidades específicas que tengáis. Gracias, Mario. Bien, Sí. creo que es todo y bueno, llegamos al final de esta quinta sesión, yo creo. Y pues esta sesión sobre la comunicación accesible. Por primero, muchísimas gracias a Carmen por acompañarnos en esta sesión sobre la comunicación accesible y muchas gracias también a todos los participantes. Espero sinceramente que esta formación le haya resultado de provecho, que hayan aprendido y resuelto algunas cuestiones sobre este interesante y muy importante tema, la comunicación. Quería recordar algunas cosas, un par de cosas más antes de despedirme, que quienes asistan al menos del 75% de los seminarios y respondan a la encuesta de satisfacción, que recibirán un certificado de asistencia.
y al 75% del ciclo formativo corresponde a 9 seminarios de los 12 seminarios y recibirá la encuesta junto con la grabación del seminario, como he dicho antes, y los materiales de aprendizaje en el correo electrónico de seguimiento al final de cada sesión. La próxima sesión será tendrá lugar a final de enero y será sobre legislar por los derechos de las personas con discapacidad. Creo un otro tema extremadamente importante. En ella se identificarán posibles brechas en las disposiciones legislativas en relación de la convención y otro tema muy importante y realmente interesante que en serio recomiendo que no los perdáis. Vale, yo invito siempre a todos a seguirnos en todos nuestros enlaces de comunicación que encuentra en el chat box aquí. Y bien, muchas gracias, hasta la próxima, que tengas un buen final de día. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias, Alesia. Vale. Gracias, chao.